Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y nosotros estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos con el capítulo 6, la institución de los 7 diáconos. Posteriormente leíamos en aquellos días como el número de discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos porque se desatendía a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encargaremos esta tarea. De esa manera podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. La asamblea aprobó esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. Así la palabra de Dios se extendía cada vez más, el número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Bueno, esto es lo que hemos comenzado a hablar ya en estos días, toda esta semana impresionante y muy lindo, ¿verdad? Todo lo que significa esta elección, la institución de los diáconos, de los 12. Ahora nosotros queremos mirar un poco en estas características que están presentando y que están pidiendo para que ellos puedan pertenecer a este grupo de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Es la primera cosita entonces que nos dice aquí Hechos de los Apóstoles. Las calificaciones entonces descritas por los apóstoles se enfocaban en el carácter de los hombres que debían ser elegidos. Carácter de los hombres que debían ser elegidos. ¿Verdad? Cómo nosotros nos fijamos en el testimonio, cómo nosotros vivimos, cómo nos comprometemos con la palabra de Dios sobre todo. Pero comprometerse con la palabra de Dios quiere decir comprometerse con el mismo Señor. Y entonces estas calificaciones descritas por los apóstoles se enfocan en el carácter de las personas, en el carácter de estos que serán elegidos, electos, para que puedan ocupar este cargo. Los apóstoles estaban mucho más preocupados con la calidad interior de los hombres
que con su apariencia externa o con su imagen. Entonces, fíjense que es muy interesante, fíjense que es muy lindo, ¿verdad? Todo lo que nosotros estamos mirando y todo lo que nosotros estamos entonces aquí afrontando, ¿verdad? La idea, tras llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, es que estos hombres debían ser espirituales y prácticos. Queridos amigos, esta es una de las características esenciales de la vida cristiana. Por alguna vez se coñan deja tecu ñemo a la vida de Cristo, el seguimiento de Jesucristo es simplemente poner el cuellito duro, aremaña de bateo, entonces estamos en la pensado calculando, peiseño. Ñande yara hoy cuando ñande peje cobeja ñande yara me ñande pe arore ña puni hangüecha ya pues hangüa pipona mía, ¿verdad? Esto es lo más lindo, queridos amigos, que la palabra de Dios verdaderamente nos habla, nos enseña y nos estimula a hacer. Entonces, dos cositas. Primero, el ser espiritual. Es decir, seguir verdaderamente, querer entender qué quiere decir el ser espiritual. El ser espiritual, queridos amigos, significa sobre todo el buscar los valores y principios de la bondad, de la amabilidad, de la sencillez, del servicio, de la generosidad. Upeago es el servicio y el crecimiento en la vida del espíritu, en la vida espiritual. Yandego Yareco hoy, entonces, incluso San Pablo tiene pasajes en que él nos habla y nos dice quién es un hombre, un cristiano espiritual, ¿verdad? O sea, quién es aquel que tiene los valores y los principios de Dios, que apunta siempre a la disponibilidad, a la generosidad, al servicio, ¿verdad? El techacuañan de Yahaisha ya lleva, vemos a sabe y poa lleva, ve y cree, o ya posea y pona mía. Eso todo sale desde el interior, ¿verdad? Y es lo espiritual. Pero atención, queridos hermanos, todo esto va muy en concomitancia, es decir, oñón 10, ¿con qué cosa? Con el aspecto práctico. Debían ser espirituales y prácticos. Diga tú entonces ñande la ya puita pepe ñamaña ura y tenanda y cuaimba eva y bateoto handa ya poimba evenda ñamongu imba eve peagola iba y ve handa y gusto y este allí para la ñande comunidad ve la ya huere corojina la u oñe ende esto de aquello homo ponan bandes y peajo pe y yo bueno coabe veñi con tener que ñamo motigue pe allá porque amo o hija siga ya que amo ya prepara mí con amba con a la ñande reunión pe para la ñande salón ya yo vi que ya te pedí, etcétera. Bebé, algunos ya dicen oma, bebé, algunos ya opitama. Muy práctico. Entonces, aquí están los dos elementos, queridos hermanos, que son muy importantes. ¿Saben cuál es el otro? Justamente, o ser de un extremo o del otro extremo. Uno que se vuelve tan espiritualista, ¿verdad? Tan espiritualista, y el otro que se vuelve tan pragmático simplemente. Entonces, que te habla solamente de la praxis, ese espíritu, ¿verdad?, de donación, ¿verdad?, que es lo más importante. Entonces, el equilibrio, pego la ñandella acá. Se mandó APA porque justamente una de las características que San Juan Bosco, este gran santo de los jóvenes y de los chicos abandonados, justamente decía, el equilibrio. Dice incluso que lo óptimo es enemigo de lo bueno. Lo óptimo. Imagínate un poco, porque hoy pues alguno, la quería, ¿verdad? Tiene que ser lo óptimo, pero y pajabe, como posipama a lo otro, porque a ella lo óptimo más allá. Antes de que el Papa pudiera hablar en la audiencia general sobre su visita a Bahrein, se le acercaron dos niños pequeños, de los que extrajo una lección para compartir con la multitud. Loro non hanno chiesto permesso, loro non hanno detto ho paura, sono venuti direttamente. Così noi dobbiamo essere con Dio. A continuación, el Papa habló de su viaje a Bahrein, del que dijo que estaba motivado por tres razones: el diálogo, el encuentro y el camino. Dijo que la única manera de superar los conflictos en cualquier parte del mundo es a través de estos principios. Penso alla folle guerra, di cui è vittima la martoriata Ucraina, e a tanti altri conflitti che non si risolveranno mai attraverso l'infantile logica delle armi, ma solo con la forza mite del dialogo. También explicó la importancia de su viaje y del encuentro con el gran imán de Al-Azhar, un gesto que, según dijo, no desvirtúa la fe cristiana, sino que construye la paz. Così la prima visita di un Papa in Bahrein ha rappresentato un nuovo passo nel cammino tra credenti cristiani e musulmani.
non per confonderci o annacquare la fede, no, il dialogo non acqua, ma per costruire alleanze fraterne nel nome del padre Abramo. E perché dico che il dialogo non acqua? Perché per dialogare ci vuole avere identità propria, si deve partire dalla propria identità. Se tu non hai identità tu non puoi dialogare, perché sarai una cosa che non capisci neppure tu cosa sei. En sus saludos finales, el Papa también recordó al difunto arzobispo ortodoxo de Chipre, Crisóstomo II, fallecido hace unos días. Ambos se conocieron durante la visita del Papa a Chipre en diciembre de 2021 y Francisco lo describió como un promotor de la paz entre los diferentes grupos del país. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Leemos como siempre con la palabra que el Señor nos regala para que podamos fortalecernos, iluminarnos en nuestro camino de fe. Y leemos de la carta que escribe San Pablo a Filemón. Son los versículos 7 al 20. Querido hermano, yo he experimentado una gran alegría y me he sentido reconfortado por tu amor, viendo cómo tú, querido hermano, aliviabas las necesidades de los santos. Por eso, aunque tengo absoluta libertad en Cristo para ordenarte lo que debes hacer, prefiero suplicarte en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora prisionero a causa de Cristo Jesús, te suplico en favor de mi hijo Onésimo, al que engendré en la prisión. Antes, él no te prestó ninguna utilidad, pero ahora te será muy útil como lo es para mí. Te lo envío como si fuera una parte de mí mismo ser. Con gusto lo hubiera retenido a mi lado para que me sirviera en tu nombre, mientras estoy prisionero a causa del Evangelio. Pero no he querido realizar nada sin tu consentimiento para que el beneficio que me haces no sea forzado, sino voluntario. Tal vez él se apartó de ti por un instante a fin de que lo recuperes para siempre, no ya como un esclavo, sino como algo mucho mejor, como un hermano querido. Y así continúa. Es interesante, ¿verdad?, cómo Pablo está presentando esta carta. Posiblemente aquí cuando le está escribiendo a Filemón en favor de Onésimo, ¿verdad? Onésimo, que es un esclavo, posiblemente era de Filemón, o ya por ahí vaya fuera de bajo cárcel. Y ahí con Pablo se encontraron. Y Pablo lo convierte al cristianismo. Pablo no pierde tiempo, ¿verdad? Pero ahora entonces, ya cuando está recuperando su libertad, Onésimo le quiere enviar de nuevo y le dice que me ha servido mucho, es mi hijo en el cristianismo, aquí en la prisión, lo he engendrado para Jesucristo. Pero con ahí lleva, porque entiende con la página. Muchas cosas lindas hiciste ya, Filemón, pero ahora harás algo mucho mejor todavía. Esto te lo pido, dice, y esto es interesante. No te lo pido por la fuerza, sino que quiero primero preguntarte, quiero que se haga todo con tu consentimiento, no sea forzado, sino voluntario. Queridos hermanos, aquí encontramos una riqueza enorme de lo que Pablo le está pidiendo a Filemón. Nada forzado en la vida cristiana, sino que sobre todo que lo hagamos voluntariamente. ¿Por qué? Porque le tenemos a Cristo en nuestro corazón. Hacer el bien aún a aquel que al comienzo, Pablo dice, no te fue de gran utilidad al comienzo, pero ahora te será muy útil como lo es para mí. Esta es la verdadera conversión, y esta es también la verdadera conversión que le está pidiendo Pablo a Filemón. Ante las diversidades, ante las dificultades que podemos tener en nuestras relaciones con los demás, pensándolo bien, el Señor nos da esta oportunidad de volver a restablecer nuestras relaciones entre personas. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias
la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En noviembre, Ñande Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En esta sección del Evangelio según San Mateo, el Señor nos vuelve a hablar a través de parábolas, y en este caso usa 3 parábolas diferentes, ¿no? En primer lugar, la parábola del trigo y la cizaña. Y algo que me llama mucho la atención de esta parábola es que el dueño del campo elige que el trigo y la cizaña crezcan juntos hasta el final de la cosecha. Reflexionando un poco sobre este pasaje, ¿no? Podríamos pensar que el Señor también nos está tratando de revelar un poco cómo es nuestra vida, ¿no? En nuestra propia vida, en la vida de cada cristiano, también está presente esta realidad del trigo y la cizaña, ¿no? De lo bueno y lo malo. Y no solo en nuestra vida, si nos ponemos a pensar a lo largo de toda la historia de la humanidad, podemos ver que esta realidad del trigo y la cizaña está presente, porque por nuestra propia naturaleza humana. Y creo que de ahí también viene la importancia de saber amar al otro como es, de saber respetar, de saber pedir perdón, de saber acompañar. Por otro lado, el Señor nos regala la parábola del grano de mostaza y la parábola de la levadura, ¿no? Y me encanta porque en el grano de mostaza podemos ver esto que es algo tan pequeño, la semilla más pequeña de todas, pero que en realidad encierra algo que es inmensamente grande. Y lo mismo con la parábola de la levadura, ¿no? Dice que solo un poco de levadura fue capaz de fermentar toda la masa, de hacer crecer toda una cantidad de masa. Y en estas 2 parábolas podemos una vez más descubrir ese mensaje de Dios, su predilección por la pequeñez. En la época de Jesús se pensaba mucho que Dios prefería lo grande, ¿no? Lo poderoso. Pero al Él mismo elegir hacerse hombre, nos demuestra todo lo contrario, ¿no? Nos demuestra este modo de vivir y de ver la vida así, desde lo pequeño, porque así es el obrar de Dios, ¿no? En lo pequeño, en lo más insignificante, se esconde una vida plena, se esconde una vida que es inmensa, que encierra inmensidad. Y por eso quisiera que en este momento le podamos pedir al Señor
la gracia de poder ser capaces de recibir su palabra, de recibir la semilla de su palabra, de poder cuidarla, de poder hacerla echar raíces en nosotros. Pero para eso también necesitamos pedirle al Señor la gracia de la pequeñez, de siempre tener esa conciencia de que somos pequeños, esa conciencia de que nuestra pequeña vida encierra inmensidad y que nuestra pequeña vida, nuestros pequeños actos o las pequeñas cosas que hagamos, por más insignificantes que sean, pueden ser capaces de transformar la vida de otros, pero también de transformar nuestro propio corazón. Pidámosle esta gracia al Señor. Sembrar en mi interior, regalando tu palabra que renueva el corazón. Quiero recibir tu semilla en mí para que crezca y permanezca y transforme mi ser en un nuevo amanecer, dejando atrás toda oscuridad. Gracias, Señor, por hablar al corazón y enseñar que en lo pequeño está la clave de tu reino. Quiero recibir tu gracia en mí para que crezca y permanezca esa pequeñez que encierra inmensidad, esa pequeñez que todo puede transformar. Gracias, Señor, por hablar al corazón y enseñar que en lo pequeño está la clave de tu reino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Es esta segunda parte, así como lo presenta nuestro evangelista Lucas. Lucas tiene su evangelio, es decir, la propuesta de Jesucristo, la buena noticia que tenemos que vivirlo, dividido en tres partes importantes: lo que es el tiempo de Dios, el tiempo del Hijo y el tiempo del Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y al hablar, ¿verdad?, de Hechos de los Apóstoles, hechos, acciones, hechos, ¿verdad? Upea importante,
actos, ¿verdad? Actos, queremos. Bueno, y en este sentido aquí estamos viendo justamente en la elección de los diáconos. Eres inopea. Oye, sana, peña de comunidad. La yare cogen la problema con avendas a eiku. El número de los discípulos aumentaba muy bien. Los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos porque se desatendía a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Inimportante te veo, ininteresante te veo. Quiere decir entonces que la vida, el seguimiento de Jesucristo, el discipulado no es una cuestión simplemente un arrodillarnos, rezar o no sé qué cosa. Esa es la fuerza de la oración, queridos hermanos, que predispone al hombre, el hombre que es un ser espiritual, se predispone pero después para la acción. Por eso, queridos hermanos, aquí va todo muy unido. Y yo les decía en el bloque anterior cuando terminaba San Juan Bosco, este es un gran santo y como trabajaba con los jóvenes, verdaderamente, diga, tú ya oye, monguetante, mirar al cielo, mirar las nubes, mirar los pajaritos, no sé dónde, lleva. Sino que es un bojetia, ella lleva la mitad cuera, ella bojetia, con las cosas bien prácticas, un compromiso real y concreto. Yandeco pega tu viña mañana, lleva ya esa el fruto, uno de los grandes frutos de su pedagogía es el Santo Domingo Sabio. Un mitaí de 13 años que cuando escucha, ¿verdad?, en ese sermón que San Juan Bosco dice, Dios quiere que todos seamos santos, primera cosa. Es fácil hacerse santo, segunda cosa. Y Dios tiene un gran premio para todos aquellos que llegan a la santidad. Tres cositas. Ahí le dice el monje. Fue un 1 de noviembre, ¿verdad?, el Día de Todos los Santos. Ahora tú me de 13 años llevas a disparo, pero yo para ir a misa, oye, mongueta en la sacristía. Y le dijo, don Bosco, me llamó la atención, y yo quiero ser santo. Y yo, ustedes saben cómo un sacerdote se queda así con una inocencia de humita ahí que viene y te dice, ¿sabes qué, don Bosco? Quiero hacer este camino de santidad. Y entonces de ahí después surge toda esta pedagogía y toda esta enseñanza de San Juan Bosco reflejada en estas palabras de Santo Domingo Sabio. Nosotros hacemos consistir la santidad, primero, en estar siempre alegres. Ese es el aspecto espiritual, la alegría que sale del corazón, de vivir en sintonía, ¿verdad?, con los demás, con la creación, con Dios que nos ama y que nos tiene. Haciendo bien las cosas que tenemos que hacer. Justamente lo que estamos diciendo, ¿verdad? El cristiano, el hombre de Dios, es aquel que se empeña en un crecimiento, lleva a todo, ¿verdad? Y desde ahí entonces, queridos amigos, viene el otro elemento que es la praxis, porque la anderetia heroína, la reime ponaroína, catuetendereñe moita vei hipopecuera, es decir, de la gente que te necesita, de la gente que te está extendiendo los brazos para pedirte algo, las manos pidiéndote algo, o vas a estar disponible. Entonces, es el aspecto espiritual, diácono, diaconiago dice hoy servicio, pero griego me oína. Entonces la diaconía viene a ser un elemento bien práctico, la praxis yaesana. Esta puede ser una combinación difícil de encontrar. Lo espiritual, entonces, con bien práctico. Lo espiritual con lo práctico. Entonces, nosotros queremos eso, hacerlo, eso queremos mostrarlo, eso queremos llevarlo verdaderamente en la práctica. Entonces, es importante, ¿verdad? Es importante que nosotros lo tengamos así. Ahora aquí nos está diciendo que tienen que ser 7 varones. Posiblemente ellos eligieron 7 para que cada uno pudiese supervisar las necesidades de las personas a quienes estaban atendiendo. En este caso están hablando de las viudas, ¿verdad? 1 por semana, más o menos, posiblemente. Eso nosotros estamos calculando. No nos pone una organización aquí directamente, pero elegir a 7, o si no, directamente también lo que significa
el número 7. Nosotros sabemos siempre que en la Biblia se utiliza mucho la cabalística numérica dentro de su significancia, ¿verdad? El 7 es el número que nos hace entender lo completo y lo perfecto, el 3 y el 4. Entonces es la grandeza verdaderamente de un Dios que nos ama y que nos llama siempre al servicio. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Por tus llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos salvados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Por tus llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos salvados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Jesús, toma mi dolor, sáname Jesús, por tu gran amor, sáname Jesús, ten piedad de mí, sáname Jesús, yo confío en ti. Sáname Jesús, toma mi dolor, sáname Jesús, por tu gran amor, sáname Jesús, ten piedad de mí, sáname Jesús, yo confío en ti. Llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos salvados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos salvados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Toma mi dolor, sáname Jesús, por tu gran amor, sáname Jesús,
Jesús. Yo confío en ti. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En noviembre, Ñande Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el Padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje mi colan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando aquí la institución de los 7, la elección de los 7 diáconos. Y entonces decíamos aquí que posiblemente la comunidad elige 7 diáconos en vista a los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 7 días de la semana, uno por día, toca mi BM, porque penco, a ver, pepunuyana, a ver, y la pendeño bella poda lleva. Pero son ustedes los que se tienen que organizar
y tienen que estar atentos a las necesidades de la comunidad. Upea en importante forma la lleva la yahesami. Upea la ñandesco, ave la yahesaponana, ba ishama. Ñama ñamita, ba ishama ñande yahesata, ba ishama ñande ñamoñe penuta con amba eco a yahesayig. Que la vida cristiana siempre nos está llamando al compromiso. Ahora, a estos 7, ¿verdad?, que nosotros estamos eligiendo, le vamos a encargar este trabajo. Le vamos a encargar este trabajo. Opitata y popecuera. Acuera entonces, o yapota y no ve. La decisión final, entonces, la tenían los apóstoles. Ellos tienen que elegir. Vamos a elegir, vamos a poner. Pero vean, entonces ya ella monata estos 2 elementos, estas 2 características. La vida del cristiano tiene que estar repleta entonces de la gracia del Espíritu de Dios. Ha hecho los apóstoles y pone tenemos que ser gente espiritual, gente de espíritu, gente que busca estos principios y estos valores esenciales y fundamentales. Y entonces desde aquí vamos a procurar hacer este camino para realizar este trabajo, ¿verdad? La decisión final van a tener siempre los apóstoles, que es una comunidad, que hay alguien que está al frente, ¿verdad?, y que tiene que elegir. Ellos pidieron a la congregación, es decir, a la asamblea, a la iglesia, piden que nominaran los nombres. Qué lindo también esto. Busquen ustedes, busquen. Quiere decir que y si nosotros ponemos estas características y nosotros queremos que se realice aquello que nosotros tenemos como ideal, recordemos que de hecho los apóstoles, cuando habla de la comunidad, nos está hablando de una comunidad ideal. Paisa mañandea lleva Yaipucuyanape ñande comunidad. Paisa mañande yayapona, yayapona hanguaisa peñande yara yeruremia ñande. Entonces los apóstoles, queridos amigos, aquí ponen al frente, ¿verdad?, de esta comunidad nada más y nada menos a estos hombres, ¿verdad?, pero buscados, nombrados, nominados por la misma comunidad. Y entonces la pecha. Es interesante dentro de la historia de la iglesia, ¿verdad? Hoy en día casi no se hace tanto así, pero también de cierta manera se suele todavía hacer algo, ¿verdad? La nominación, ¿verdad?, bueno, un diácono, bueno, tiene que prepararse. Es una comunidad también la que está atenta, la que ayuda, la que mira, ¿verdad? O sea, nos hacemos responsables, ¿verdad?, al final de cuentas. Después también hay toda una jerarquía, ciertamente los apóstoles siempre son los que van a nombrar, ¿verdad? También para nuestros sacerdotes hay toda una formación, hay todo un plantel, se le acompaña. El pueblo también de cierta manera no tiene mucha fuerza, pero por lo menos siempre está atento también, ¿verdad? Y colabora, dice, opina. Hay en algunos lugares donde se les hace participar mucho más, ¿verdad?, de la misma formación de los sacerdotes. Yo recuerdo que en nuestra comunidad, cuando yo era seminarista, justamente era una comunidad muy dinámica. Está la grupo, está la capilla cuera, etc. Y con la gente, y entonces, cuando habían los escrutinios, que se llamaban así, ¿verdad?, momentos en que se preguntaban, se conocían, había reunión con los jóvenes, con los padres, con la gente en general, ¿verdad? Entonces se preguntaba qué tal, como dicen, y era como una corrección también del espíritu y como una corrección fraterna que se daba. Se miraban los aspectos positivos, ¿verdad? Cómo ayudaba a ese seminarista, cómo estaba realizando su trabajo. Por una parte, y gusto la gente, oye, popetero, ¿dónde ven? Pero hay algunas veces, oye, pero mira, y a mí me parece que, y donde me parece que, o faltaba más, pero eran llamados interesantes, ¿verdad? Y ahí estaban también, incluso estaban los superiores, ¿verdad? 2, 3, jóvenes, a la asamblea, a la gente. Bueno, yo sé que antes en la comunidad cristiana, así de la que estamos hablando, incluso en el desarrollo de la iglesia, en el desenvolvimiento, ¿verdad?, de una comunidad que iba creciendo,
oikoekue, pero antes incluso era mucho más directo. Imagínense un San Agustín que fue hecho sacerdote por su mismo pueblo, el mismo pueblo, la misma comunidad. Agustín, dale, ñimoñado. Queremos que vos seas, ¿verdad? Que estés al frente, tanto para ser sacerdote, tanto para ser obispo, ¿verdad? Y algunas veces, sí, también hay participación, ¿verdad? Hay preguntas, se envían preguntas, se pregunta sobre el candidato, todo medio en secreto lento, ¿verdad? Y bueno, pero en fin, pero hay ciertas preguntitas que por lo menos se hace así en forma general. Y esto me parece que es muy importante, ¿verdad? Por lo menos esa participación ahora. Este es nuestro sistema actual, no sabemos si seguirá siempre así, porque la Iglesia tiene tantos años de historia y dentro de la historia una riqueza impresionante, ¿verdad? Esta es la forma de nuestro tiempo actual. Esta es la forma de nuestro tiempo actual. Y bueno, y seguimos con esa manera y es muy interesante, pero lo interesante, ¿verdad? Como estábamos diciendo, aquí hay una decisión final que la tienen justamente los apóstoles. ¿Se dan cuenta? La decisión final lo tienen los apóstoles. Es una comunidad ahora a quien se les pide, porque ellos pidieron a la comunidad, a la iglesia, que nominara los nombres. ¿Viste? PMS, la teracuera. Como le estaba diciendo, hoy en día también de cierta manera se hace también así, ¿verdad? No es tanto allá a nivel público, todo el mundo dice, bueno, necesitamos los diarios, la televisión, la radio, Peboruche, etc. Pero por lo menos, de cierta manera, por ahí se van preguntando algunos. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. En noviembre, Ñande Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. En este evangelio el Señor en primer lugar nos habla del amor, ¿no? Y nos invita a amarlo por completo. Y nos dice, el que pierda su vida por mí, la encontrará. Y después sigue el evangelio y en segundo lugar nos enseña cuál es la manera de amar de los verdaderos discípulos del Señor. Y nos invita ahora a salir de nosotros mismos para poder ir al encuentro con el otro. Y nos recuerda también que en la grandeza de lo simple, de lo cotidiano de cada día, en la grandeza del encuentro cotidiano con el otro, ahí soy capaz de descubrir la belleza del amor de Dios, ¿no? Porque en ese otro está presente el Señor. Y hoy te está invitando de manera especial a que le abras tu corazón, a que lo recibas en tu casa. Y te recuerda que dándolo todo, ahí está la belleza y ahí está la grandeza y lo grandioso de la vida del cristiano, del verdadero discípulo. Por eso vamos a pedirle al Señor hoy que nos dé la gracia de poder descubrirlo en lo simple de cada día, porque ahí, en esa simpleza, se encuentra la belleza de su amor. Hoy te entrego
Yo confío en tu amor. Quiero amar como tú amas, saber perderme en ti, ver tu rostro en cada corazón, salir de mí mismo, dando todo lo que soy. Y en la grandeza de lo simple te veré, descubriendo la belleza de tu amor. Y en silencio contemplando tu bondad, voy a darlo todo, abriré mi hogar. Y en la grandeza de lo simple te veré, descubriendo la belleza de tu amor. Y en silencio contemplando tu bondad, voy a darlo todo, abriré mi hogar. Voy a darlo todo, abriré mi hogar. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles con esta institución de los 7. Y decíamos 2 elementos fundamentales que estamos reflexionando y que nos lleva a entender también. Ella pañande, yayapona, ella pañande, yaikiana, lleva yahishana. Eva la importante añade en Guaná para poder, entre comillas, colaborar en la nominación de estas personas, porque dice que ellos pidieron a la iglesia, es decir, a la congregación, aquí al grupo de la iglesia, que nominara los nombres. Busquen, hermanos, de entre ustedes. Busquen, hermanos, de entre ustedes. Y nosotros, de cierta manera, también, eso es lo que hacemos, ¿verdad? Porque yo recuerdo que un país siempre decía, y es la verdad, simplemente él decía y nos hacía recordar siempre en nuestra comunidad. Yo soy de la parroquia María Auxiliadora de Concepción, ¿verdad? Y yo recuerdo que ahí siempre los sacerdotes decían, querida familia, ¿verdad? Hablando en su sermón o lo que sea, recuerden que de en medio de nosotros, de en medio de nuestras familias, salen los sacerdotes, en medio de nuestras familias. Allí están. ¿De dónde pico va a salir? No va ni a venir de la luna, no va a venir a pesar. Entonces, eso nos concientiza, ¿verdad?, a cada uno de nosotros.
Eso nos hace pensar y nos hace entender que hay una gran responsabilidad. Va, ella vigoña de Yare Cotalapa, hija la diáconos, a lo que sea, la obispo, o lo que sea, los que están a frente de la comunidad, si es que nosotros mismos, ¿verdad?, no ayudamos a la formación. Ustedes, dice, ustedes busquen, hermanos, de entre ustedes. Pero la decisión realmente era, en fin de cuentas, de los apóstoles. Y ahí está lo que dijimos. En el fondo, hoy en día es también así, decíamos, ¿verdad? Hay una posibilidad, hay una consulta, hay preguntas, hay esto, hay aquello. Y estas nominaciones finales, después de un estudio, después de un acompañamiento, algunas veces queremos queremos aquel otro, etc. Pero hay que poner en la balanza, como se dice, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades, de acuerdo a la problemática, de acuerdo también al candidato. Etapa egoísta. Pero siempre recordemos que todas estas nominaciones que viene desde un buscar de la comunidad, por lo tanto siempre vamos a encontrar algún pero, como se dice, siempre ayuda algún pero. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no aquel? ¿Verdad? Pero vamos a poner en la balanza y vamos a dejar en manos de Dios, porque en allá yuhumo hay el 100%. Como decía Santo Tomás de Aquino, el mal menor, ¿entendiste? El mal menor. Upea con la yandea, pues te ve la otra cosa con diga tú y la yaya. Y entonces vamos humildemente también a poner eso en manos de Dios. Pero aquí nos hace reflexionar, ¿viste? Como Lucas, hoy qué es una peña de tu hume, hoy qué peña de cobe, y ya de bueno, vea la peña yapona, vea la peña pepe y pues cuyana yapona. La decisión al final será la de los apóstoles. Esto no fue a una acción de un gobierno congregacional, ¿verdad? Aunque los apóstoles sabiamente deseaban y evaluaban los aportes de esta comunidad. Ellos comienzan a evaluar, ellos comienzan a mirar, ellos ponen sobre la balanza, porque esto es lo que nosotros tenemos que saber. Y porque ellos tienen una misión demasiado importante que tienen que hacer. ¿A quiénes encargaremos de este trabajo? Nosotros, a estos que ustedes eligen, nosotros vamos a deslindarnos de lo que nosotros estamos haciendo y le vamos a encargar este trabajo. Este trabajo quedará en manos de ellos. Este trabajo lo llevarán ellos. Por lo tanto, 7 hombres iban a ser escogidos para servir a las mesas. Era servicio sencillo y práctico a que fueron puestos. Aún así debían ser bien calificados en el sentido espiritual, especialmente por razón del peligro, se dieron cuenta, de las divisiones. Y miren que este es un elemento muy, muy, muy concreto y, como yo les digo, aquí en el sentido espiritual también esencial y fundamental. El cómo nosotros hacemos y llevamos adelante un servicio de este género. Yo les voy a decir, ¿verdad?, en este sentido, por experiencia, que algunas veces tenían personas, ¿verdad?, justamente a quienes se les encargaba un servicio. Por ejemplo, aquí dice el servicio de las mesas. Ya mucho en una forma literal y en una forma bien práctica. Entonces los servicios, ¿verdad?, que se hacían en la comunidad. O un boriajute, o un loicoteme, lleva ahora te envío un mío, un quito, lo que sea, ¿verdad? Personas necesitadas. Y es cierto, si nosotros nos ponemos personas espirituales, generosas, bondadosas, personas que entienden, ¿verdad?, el corazón de esa otra que está viniendo. No es fácil. Y entonces algunos creaban justamente divisiones, así mismo como dice aquí. Entonces son cualidades espirituales y esas cualidades espirituales siempre nos va a llevar a una práctica, pero una práctica que va a estar siempre a favor de la comunidad y de la unidad.
Muy bien, queridos amigos, vamos a seguir sobre este tema que es muy importante. Por el día de hoy nos despedimos y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.